Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor nos bendiga y nos ayude a centrar nuestros pensamientos en la persona del Divino Maestro. Y ahora, palabras de sabiduría. Lucas 9, 30, 31 y 33. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra gratitud por la fidelidad de compartir con nosotros cada día estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Primera de Corintios 2, 14, 3, 5 al 7 y 13, 11. Los versículos que acabamos de citar deben hacernos reflexionar profundamente acerca de la necesidad de nutrirnos cada día con la palabra de Dios y a la luz de ella revisar cuál es el grado de conocimiento, entendimiento y aplicación de ella a nuestro diario vivir, mostrando así un alto nivel de madurez espiritual en el ejercicio de un discipulado que reproduzca a nuestro Maestro. En ese tenor, seguimos conociendo al apóstol Pedro y el ejercicio de su discipulado, hoy presentando de la pluma y fértil pensamiento de Heber Gallito la impactante reflexión titulada Pedro interrumpiendo la adoración. Lucas 9, 27 al 35. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Bueno, es para nosotros que estemos aquí. Pedro, junto con Juan y Jacobo, tuvo el privilegio de ver su gloria en el monte de la transfiguración y, como era de esperarse, abrió su boca, pues no sabía lo que decía. En el escenario estaban Moisés y Elías hablando con Jesús acerca de lo que sucedería en Jerusalén, y Pedro, en vez de callar y escuchar,
quiso participar. No podía estar quieto, tenía que estar haciendo algo. Y le pareció que mientras estos personajes celestiales hablaban, él junto con sus dos amigos podían ir al medio del monte y buscar ramas para hacerle un quincho o enramada a cada uno. No sabía lo que decía, porque no sabía lo que escuchaba. Entre partir o quedar. Mientras Jesús hablaba con Moisés y Elías de su partida, Pedro hablaba de quedarse en el monte. El enfoque de Pedro estaba en quedarse, mientras el maestro tenía como meta el partir. ¿Dónde está enfocada la mira de tu vida? ¿En la tierra o en el cielo? Piensa por un momento. Si tuvieras la opción de decidir entre seguir aquí o partir, ¿qué elegirías? Entre la cruz y las ramas. Mientras el tema de conversación era lo que Jesús haría, Pedro se centró en lo que ellos harían. Jesucristo hablaba con Moisés y Elías de la cruz y Pedro propuso ocuparse de las ramas. ¡Qué paradoja! La iglesia actual se parece mucho a Pedro. En vez de ocuparse de la cruz, se ocupa de las ramas. En lugar de poner énfasis en el evangelio, está ocupada en el monte cortando ramas para hacer mejores templos, edificar mejores ministerios, planificar mejores estrategias, etc. El Pedro que hay en mí. Por un momento me miro a mí mismo y en mi tiempo devocional o de adoración personal o congregacional, ¿no me parezco a veces a Pedro? Leo la Biblia, el Señor me habla de cuál es su propósito para mí y yo planifico lo que quiero hacer. Y mientras leo, escucho, pienso, ¿cómo haré tal trabajo? Creo que lo que debo hacer después de este tiempo es, y hasta puedo decir, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Cuando la visión debiera ser, bueno, es para nosotros que tú estés aquí. Y Dios sigue diciendo, este es mi Hijo amado, a Él oí. Durante este día Dios me hablará. Tal vez sea en el trabajo o con la voz de un niño o en medio de la desesperación. Él quiere mostrar su propósito para mí. Señor, que mi lengua y mis pensamientos no corran a buscar ramas, mientras tú estás hablando a mi vida. Señor, abre mis oídos. Habla, Señor, que tu siervo oye. México, 1970. Desde pequeño, Edson Arantes do Nascimento fue un apasionado del fútbol. Por esto su mamá le decía que estudiara, si no terminaría siendo un Pelé, que en portugués significa un don nadie. En sus comienzos en el Santos do Brasil, el Porto Alegre pidió referencias de jugadores y le mandaron la carpeta de Pelé y de Pagao. La respuesta fue, Pelé no interesa, es desconocido. Manden a Pagao. Este telegrama está enmarcado y decorando las paredes del Santos do Brasil. Luego que Brasil ganara el Mundial de México, un diario inglés escribió en su portada, ¿cómo se escribe Pelé? Y le contestaron D-I-O-S, Dios. Dios escogió lo que es para deshacer lo que no es.
a fin de que nadie se jacte en su presencia cuando llega el momento en que te consideras nada. Dios puede ser todo. Sí, mi amado hermano y amigo, Dios nos ayude a centrar nuestros pensamientos y acciones en Jesucristo, en nuestro divino Maestro, en el gran ejemplo, en aquel que lo puede todo. El enemigo de nuestras vidas trae pensamientos decepcionantes. Pone en nuestra mente a veces decisiones equivocadas y extraviadas del camino y del centro. Oh, que el Señor nos ayude y que obedezcamos su palabra para centrarnos en Él. Si así lo hacemos, mis amados, tendremos la gran victoria. Dios nos dé gracia y sabiduría en este día para establecer el orden de importancia. No olvidemos que somos llamados discípulos de Él y debemos saber para qué nos ha llamado y crecer cada día en esta dirección. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a hacerlo.